Ya, doctora. Entonces vamos a empezar de nuevo con la exposición de carcinoma de melanoma. Siguiente, por favor. Vamos a empezar hablando de lo que son las lesiones precursoras de melanoma, que estas básicamente son lesiones propiamente benignas, pero que tienen el potencial de convertirse en malignas y por lo tanto originar un melanoma. Se van a reconocer dos entidades, por un lado los nevos melanocíticos displásicos y por otro los nevos melanocíticos congénicos. Cuando hablamos de los nevos melanocíticos displásicos, los vamos a definir como un tipo especial de lesiones pigmentadas, adquiridas y circunscritas, que representan un trastorno de la proliferación de melanocitos variablemente atípicos. Se van a originar de nuevo también como parte de un proceso de un nevo melanocítico compuesto. Estos se consideran precursores potenciales del melanoma superficial diseminado y también van a ser considerados marcadores de personas con riesgo de presentar melanoma maligno primario de la piel. En cuanto a la epidemiología, la edad de inicio puede darse tanto en niños como adultos y estos van a representar el 5% de la población caucásica general, teniendo entonces una más se presenta más frecuentemente en personas caucásicas. En cuanto a género, va a afectar por igual a varones y a mujeres. En cuanto a la patogénesis, lo que se ha propuesto es que un clon anormal de melanocitos puede activarse con la exposición a la luz solar. También son los pacientes inmunodeprimidos con nevos displásicos los que van a presentar melanoma con más frecuencia, y estos tienden a presentarse en zonas expuestas de la piel, sobre todo en zonas que van a estar expuestas de manera intermitente a la luz solar, por ejemplo, la espalda. El nevo displásico por lo general se origina a una edad más avanzada en la infancia y no va a existir un solo rasgo que sea diagnóstico, sino más bien una gama de signos. Siguiente, por favor. Los nevos displásicos van a mostrar algunas características también de los nevos melanocíticos comunes y algunas del nevo diseminado superficial. Entonces va a ocupar una posición intermedia entre estos dos. Estos en general son más irregulares, más claros y por lo general maculopapulosos. Van a tener bordes más nítidos e indistintos y en cuanto a color van a tener una mayor complejidad que los otros porque estos pueden ser bronceados, marrón oscuro, rojo, rosa. Van a tener también patrones abigarrados y van a ser uniformes, no uniformes. En cuanto al diámetro, también se van a diferenciar de los demás porque estos van a tener una extensión de hasta 15 milímetros. Va a continuar en la infancia, pero se puede limitar después. Siguiente, por favor. ¿Cómo se reconocen? ¿Cómo se realiza el proceso de diagnóstico? Se hace uso de exámenes de laboratorio, se hace uso de dermopatología, en la cual tenemos que evidenciar que hay una hiperplasia y una proliferación de melanocitos en una sola fila. Esta característica lentiginosa en la capa de células basales, sea como células fusiformes, sea como células epitelioides, y nidos irregulares y poco cohesivos. También se reconocen melanocitos atípicos, melanocitos puente, melanocitos fusiforme orientados paralelos a la superficie de la piel. En cuanto al diagnóstico, este se basa en el reconocimiento clínico de las lesiones distintivas características y es importante que después de que se realice el diagnóstico, se debe examinar a los hermanos, a los niños y a los padres para poder realizar un diagnóstico certero. Es importante esto porque tenemos que recordar que los nevos displásticos se van a considerar marcadores para las personas con riesgo de melanoma y que son precursores del melanoma diseminado superficial. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de elección es la decisión quirúrgica. Nunca se debe utilizar láser u otros tipos de destrucción física porque estos no permiten la verificación histopatológica del diagnóstico. Es importante también que los pacientes, tanto los pacientes como los familiares, tengan que pasar por un seguimiento cuidadoso. En este caso se podría hacer uso de un seguimiento fotográfico que sería importante para ver cómo va evolucionando la lesión. Siguiente, por favor. En cuanto al nevo melanocítico congénito,
Estas van a ser lesiones pigmentadas de la piel que por lo general se presentan al nacer. Esa es la diferencia con el otro nevo. También se podrían formar variantes poco frecuentes y manifestarse clínicamente durante la lactancia. Estos pueden ser de cualquier tamaño. Van a haber algunos que son de tamaño muy pequeño y otros que son muy grandes. Van a existir también los denominados gigantes, pero estos son poco frecuentes. Estas son neoplasias nevomelanocíticas benignas, pero aún independientemente de su tamaño pueden ser precursoras de un melanoma maligno. En cuanto a la epidemiología, este representa el 1% de los recién nacidos de raza caucásica y la mayor parte van a tener menos de 3 centímetros de diámetro. Los que ya denominé los gigantes son poco frecuentes. En cuanto a edad de inicios, pueden presentarse al nacer, vamos a denominar a estos los congénitos, y algunos se pueden volver visibles solo después del nacimiento. Estos vamos a denominar los tardíos. En cuanto a género, va a haber una prevalencia igual en varones y mujeres y se puede dar en todas las razas. En cuanto a la patogénesis, se ha hablado, se postula que son consecuencia de un efecto del desarrollo en los melanoblastos derivados de la cresta neural y este defecto probablemente ocurre después de las 10 semanas en el útero. Siguiente, por favor. Las manifestaciones clínicas, como ya mencioné, hay novos congénitos que son pequeños y algunos grandes y hay otros que son gigantes. En cuanto a los pequeños y grandes, por lo general la característica es de que distorsionan la superficie de la piel, ya sean son una placa con o sin vello pardo oscuro o negro con terminales ásperas. Son bien delimitados o se fusionan imperceptiblemente con la piel que está alrededor. Pueden tener contornos regulares o también irregulares. Los que se denominan gigantes suelen ser una placa con distorsión de la superficie que abarca segmentos enteros del tronco, de las extremidades, de la cabeza o cuello, y pueden acompañarse de afectación de las leptomeninges. En este caso, esa presentación puede ser asintomática o también manifestarse por convulsiones, por defectos neurológicos focales o también una hidrocefalia obstructiva. Siguiente, por favor. En cuanto a los exámenes de laboratorio, en la histopatología vamos a ver que los nevomelanocitos van a ocurrir como racimos bien ordenados, como tecas, en la epidermis y en la dermis en forma de láminas, nidos o cordones. Una infiltración difusa de tiras de nevomelanocitos en el tercio inferior de la dermis reticulada y la lámina subcutánea va a ser una característica específica de lo que es el nevomelanocítico congénito. En los grandes y gigantes van a extenderse hacia el músculo, hacia el hueso, hasta la dura madre y hasta el cráneo. En cuanto al tratamiento, el único método aceptable es la decisión quirúrgica. En el caso de que estemos hablando de pequeños y grandes, vamos a hacer uso de una decisión con injerto de espesor completo. Si es necesario, vamos a utilizar colgajos girados, expansores de tejido para las lesiones de gran tamaño. En el caso de que sean gigantes, es importante recordar que el riesgo de que se presente melanoma es importante incluso antes de los primeros 3 a 5 años de edad. Entonces se deben resecar los gigantes lo más pronto posible. Para ello tenemos que hacer una valoración individual, valorar el tamaño, la ubicación, el grado de pérdida de la función. Ahora se pueden utilizar nuevas técnicas quirúrgicas en las que se emplea la propia piel normal del paciente que se ha desarrollado en cultivo de tejidos para que se pueda facilitar la resección de uno que tenga un tamaño muy grande. Siguiente, por favor. Ahora hablando más específicamente del melanoma cutáneo, nosotros sabemos que ese es el tumor más maligno de la piel. Se va a originar por la transformación maligna de melanocitos en la unión dermoepidérmica o en los nevomelanocitos displásicos o congénitos que hemos nombrado ya como las lesiones precursoras. Estos se pueden volver invasivos y producir metástasis después de diversos intervalos de tiempo. Siguiente, por favor.
Acá tenemos 4 conceptos importantes sobre lo que es el melanoma cutáneo. El melanoma de la piel se acerca a proporciones epidémicas y cada uno de estos puntos los vamos a profundizar en la siguiente diapositiva. Es importante el reconocimiento temprano y la resección del melanoma. Todos los médicos y las enfermeras tienen la responsabilidad de detectar un melanoma en la etapa inicial y esto a partir de una buena exploración física. También se tiene que hacer uso de la regla del ABCDE. Siguiente, por favor. En la actualidad, el melanoma cutáneo representa el 5% del cáncer recién diagnosticado en varones y el 6% en las mujeres. Es la principal enfermedad mortal que se origina en la piel y es causa del 80% de las muertes por cáncer cutáneo. De todas las neoplasias malignas, el melanoma de la piel es el que produce más efectos positivos tras la detección de los tumores primarios curables en etapa inicial. Por lo tanto, evita metástasis y la muerte del paciente. En la actualidad, la herramienta más decisiva para poder combatir esta enfermedad es identificar los melanomas en una etapa inicial. El pronóstico va a ser favorable si es que hay una detección temprana. La gravedad de esta enfermedad impone al personal de atención a la salud la responsabilidad de un papel fundamental, nunca pasar por alto las lesiones pigmentadas. Y de acuerdo con la regla del ABCDE, las lesiones pigmentadas tienen que pasar por ese proceso de evaluación. Aunque no es aplicable esta a todos los tipos de melanoma, sí va a permitir distinguir el diagnóstico diferencial de la mayor parte de los melanomas y los nemos comunes y otras lesiones pigmentadas. Siguiente, por favor. Acá vemos la clasificación del melanoma. Siguiente, por favor. Etiología y patogénesis. Se va a desconocer la causa y la patogénesis del melanoma cutáneo, aunque ya hay estudios epidemiológicos que demuestran que hay influencia de lo que es la predisposición genética y la exposición a la luz solar y la patogénesis del melanoma. Hay otros factores de riesgo para la aparición de en este caso van a ser marcadores genéticos, fototipos de piel A1 y 2 se va a ver más afectada, si es que ha habido un antecedente familiar de nevos displásicos o melanoma, si es que ha habido un antecedente personal de melanoma, también la radiación ultravioleta, sobre todo quemaduras solares durante la infancia y exposiciones intermitentes a la luz solar, el número mayor a 50 y también el tamaño de mayor de 5 milímetros de los nevos melanocíticos. Siguiente, por favor. En cuanto a los patrones de crecimiento del melanoma, casi todos los melanomas van a mostrar una fase de crecimiento radial inicial seguida de una fase de crecimiento vertical subsiguiente. En la fase de crecimiento radial vamos a ver un patrón de crecimiento principalmente intradérmico, preinvasor o mínimamente invasor. En el crecimiento vertical vamos a designar el crecimiento hacia la dermis y por lo tanto va a haber una cercanía hacia los vasos sanguíneos que van a servir como un vehículo, como un trayecto para que haya metástasis. La diferencia en cuanto al pronóstico entre los tipos subclínicos de melanoma se va a relacionar principalmente con la duración de cada fase, en especial de la fase de crecimiento radial, que puede durar años a incluso decenios en lo que es el melanoma lentigo maligno, puede durar meses a 2 años en el melanoma superficial diseminado y 6 meses o menos en el melanoma nodular. Siguiente, por favor. Para que nosotros podamos reconocer el melanoma, se conocen 6 signos de melanoma maligno en cuanto a la reina del ABCDE. Por A entendemos a la simetría, una mitad es diferente a la otra mitad. B, el borde irregular, los bordes irregularmente festoneados con muescas y bien definidos. El color no es uniforme, es moteado, hay una distribución irregular de los colores. Todos los matices de marrón, negro, azul, rojo y blanco. El diámetro es mayor que la punta de la goma de borrar de un lápiz, mayor a 6 milímetros.
En la D también otros autores consideran la D como el signo del patito feo. La lesión va a ser diferente de otras lesiones pigmentadas presentes en el cuerpo, por lo que respecta hay un cambio de tamaño, un cambio de forma, un cambio de color. En cuanto a la E, la elevación casi siempre se presenta y es irregular, va a haber una distorsión de la superficie y se valora mediante iluminación lateral. La E para otros autores también significa la evolución, que hay un antecedente de un aumento de tamaño de la lesión, es uno de los signos más importantes del melanoma maligno. Siguiente, por favor. Acá vamos a ver las presentaciones clínicas del melanoma. El melanoma se puede presentar un melanoma diseminado superficial, un nodular, un melanoma léntigo maligno, un melanoma lentiginoso acral, siendo el más frecuente el melanoma diseminado superficial, que se va a encontrar en cualquier zona, en extremidades inferiores, en tronco. Y aquí, como mencionaba, el factor de crecimiento, de las fases de crecimiento que hablamos en las anteriores diapositivas van a ser un factor también para poder determinar cómo está creciendo la lesión para poder clasificarlo. Siguiente, por favor. Ahora hablando específicamente de lo que es el melanoma in situ, porque vamos a hablar de toda la clasificación de melanoma, es importante mencionar que esta sobre todo es una definición histopatológica. Y se va a utilizar este término cuando las células del melanoma estén confinadas a la epidermis por arriba de la lámina basal. Se va a presentar una atipia melanocítica basal, va a haber hiperplasia y diseminación en alineación en una sola fila a lo largo de la membrana basal, o van a estar distribuidas por toda la epidermis, mostrando una diseminación pangetoide. Siguiente, por favor. Es importante recordar que todo melanoma comienza como una lesión in situ, pero el melanoma in situ se diagnostica clínicamente solo cuando la fase de crecimiento radial es tan grande que se vuelve visualmente detectable. Vamos a encontrar una lesión plana con una mácula con una elevación apenas perceptible, van a haber bordes irregulares y colores muy abigarrados. Pueden ser tonos marrones, marrón oscuro y negro o rojizo, pero en este caso no va a haber gris ni azul. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición ahora, el otro tipo de melanoma léntigo maligno que se va a tocar. Este tipo de melanoma es menos frecuente, un 5% de los 4 principales tipos de melanoma. Como vemos en este cuadro, 12.3, el melanoma léntigo maligno se va a presentar en un 5%, específicamente en las zonas de cara, cuello, dorsos de las manos. El crecimiento radial va a ser en años y el crecimiento vertical será muy tardío. Ahora, en cuanto a la epidemiología, la edad de inicio será en mediana de edad, en 65 años. En cuanto al género, la frecuencia es similar tanto en varones y en mujeres. La raza es poco frecuente en personas de tez morena, la frecuencia más alta es en personas caucásicas con otros tipos de piel. Dentro de los factores predisponentes es la luz solar. Como vemos a la derecha, tenemos un melanoma léntigo maligno, donde presenta una mácula de gran tamaño abigarrada, parecida a una peca. Esto no va a ser tan elevada, ¿no? Por arriba del plano de la piel, con bordes irregulares y zonas bronceadas. Dentro de la patogénesis se considera que se postula que tanto en el melanoma superficial diseminada y en el melanoma nodular, el factor predisponente es la luz solar. Es por eso que es el factor patogénico más importante.
Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que este va a evolucionar lentamente a partir de un melanoma léntigo. Este melanoma forma una mácula uniformemente plana de 0.5 centímetros hasta 20 centímetros. Como vemos en la imagen, en la figura A vamos a ver un léntigo maligno muy grande, que va a ser bronceado, marrón, negro. En la imagen B tiene una forma muy irregular y un color abigarrado. En este caso va a tener un componente azulado, ¿no? La diferencia es que en la figura B presenta un componente azulado. Dentro de los exámenes de laboratorio para el diagnóstico se utiliza la dermopatología, en la cual el melanoma léntigo muestra un aumento en el número de melanocitos atípicos que van a estar distribuidos en una sola capa, junto con la capa basal y por arriba de la membrana basal de una epidermis que muestra elongación de las crestas interpapilares. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos que la queratosis seborreica y el tratamiento se da en cuanto a las lesiones del melanoma léntigo en una etapa inicial, se le da imiquimod. Ahora el otro tipo de melanoma superficial diseminado, estas van a tener un componente de lesión elevada plana y es más frecuente en un 70% en personas caucásicas. Se origina con más frecuencia en la parte superior de la espalda, con un curso de periodo de hasta 2 años. Ahora, en cuanto a la epidemiología, la edad de inicio será de 30 a 50 años, con una mediana de 37 años de edad. El género que va a abarcar es más en mujeres. Dentro de los factores predisponentes y de riesgo tenemos en la parte derecha el cuadro 12.2, así como mi compañera ya lo mencionó, tenemos los marcadores genéticos, fototipos de piel 1 y 2, antecedentes familiares, antecedentes personal de melanoma, también va a estar la radiación ultravioleta, sobre todo quemaduras. También vamos a tener nevos congénitos. Estos todos van a estar asociados como factores de riesgo para que se produzca este melanoma superficial diseminado. Ahora, dentro de la patogénesis, en las primeras etapas de crecimiento, la fase de crecimiento intraepidérmico o radial, durante la cual las células del pigmento tumorígenas se confinan a la epidermis y por tanto no pueden producir metástasis en este caso, ¿no? Como vemos ahí, tenemos un melanoma superficial diseminado. Y acá tenemos en la figura 12.8 tenemos un melanoma in situ de tipo diseminado. Y en la parte B también tenemos un melanoma in situ de tipo diseminado superficial, que es más oscura, a diferencia que la A no tiene tanta elevación de los bordes, pero en cambio en la B sí hay un pronunciamiento, ¿no? Y es más oscuro. Dentro de las manifestaciones clínicas, se va a presentar un abigarramiento de colores con mezclas de marrón, que van a ser marrón oscuro y negro. Estos van a tener una forma regular, pueden volverse hasta irregulares a parecer pseudopodos y una forma de muesca, ¿no? En este caso, el cambio de la fase de crecimiento va a ser de radial a una vertical, ¿no? Ahora, dentro de las lesiones cutáneas, se aplica mejor la regla del ABCD para verificar. También se va a utilizar la dermoscopía, que va a aumentar la precisión diagnóstica en más del 50%. Ahora, en la exploración general, se busca adenomegalias general, regional. Ahora, dentro de los exámenes de laboratorio, vamos a tener que los melanocitos malignos se expanden en una distribución pagetoide, es decir, en múltiples capas dentro de la epidermis. Ahora, y el cuerpo papilar superficial de la dermis se encuentra en una fase de crecimiento radial. En el diagnóstico es netamente clínico y también con la aplicación de la regla del ABCD.
También es necesario realizar la biopsia por incisión total y no se debe efectuar biopsia por afeitado, ya que no permite valorar el nivel de la invasión. Ahora, en cuanto a la evolución y pronóstico, el melanoma superficial diseminado va a producir una invasión profunda, como un crecimiento vertical en un curso de meses a años. Como tratamiento es netamente quirúrgico. Ahora, en cuanto al melanoma nodular, tenemos que ocupa el segundo lugar en su frecuencia, que se produce principalmente en personas de edad mediana con piel blanca. Ahora, en cuanto a su epidemiología, tenemos que la edad de inicio será en una edad mediana. El género es la misma frecuencia en varones y en mujeres. La raza ocurre en todas las razas, no hay ninguna diferencia. Y la frecuencia es que constituye el 15% hasta un 30% de los melanomas. En este caso, en este caso en Estados Unidos, ¿no? Ahora, en cuanto a la patogénesis, tanto el melanoma nodular como el melanoma superficial diseminado ocurren aproximadamente en las zonas, en las partes superiores de la espalda en los varones y en las mujeres en las pantorrillas. Como vemos acá a la derecha, hay una invasión principalmente profunda. Se origina en la unión dermoepidérmica y se extiende verticalmente en la dermis. Dentro de las manifestaciones clínicas, dentro de las lesiones cutáneas va a presentar un nódulo uniformemente elevado, similar parecido a un arándano, una placa ulcerosa o gruesa que puede volverse polipoide. El color es uniformemente azul oscuro, negro, gris, de nube de tormenta. Como vemos a la derecha en la imagen, la imagen A presenta un nódulo liso, de forma cúpula de casi 9 milímetros. En la figura B vamos a ver una pápula negra de 1 centímetro que se presenta en la porción posterior del muslo. En este caso es en una paciente mujer de 60 años de edad. En la figura C es un nódulo erosionado, que hemorrágico marrón, que tiene una configuración de forma de hongo. Ahora, en la figura D es un nódulo de gran tamaño, irregular negro, que aparentemente presente sangrante y con una piel como también parecida a un hongo, ¿no? Ahora, dentro de los exámenes de laboratorio tenemos la dermapatología, que esto evidencia que tiene un aspecto epitelioide, fusiforme o de células atípicas pequeñas, que estas muestran un escaso crecimiento lateral. Dentro del estudio serológico, las concentraciones séricas de la proteína S100 beta y de la actividad inhibidora del melanoma, del S-nildopa y del lactato deshidrogenasa, estos son marcadores de pacientes con melanoma avanzado. Ahora tenemos el melanoma desmoplásico. Desmoplasia designa la proliferación de un tejido conjuntivo. Este tipo de melanoma puede ser una variante de melanoma maligno léntigo. También estos melanomas son lesiones predominantes en la cabeza, en el cuello, en pacientes con dermatoheliosis. Se afecta más en mujeres y en mayores de 55 años. El diagnóstico básicamente se abarca cuando se evidencia de meses a años, y este tipo de melanoma se presenta asintomáticamente. Por lo general, no presenta pigmentación. Las primeras lesiones pueden aparecer como máculas o placas lentiginosas abigarradas. Es necesario identificar células fusiformes con positividad para la inmunoperoxidasa. Como ven, es un punto como un lunar, ¿no? En la parte derecha de la imagen se evidencia. Es muy pequeño, se va a presentar como un lunar. Bueno, continuando con la clasificación, vamos a hablar sobre el melanoma lentiginoso acral. Va a ser considerado o va a tener una presentación particular del melanoma cutáneo
pero principalmente se va a caracterizar porque se va a ubicar en la planta, en la palma y en la uña de los dedos. Este melanoma lentiginoso va a estar con frecuencia en asiáticos, en afroamericanos, subsaharianos y en africanos también. Es importante recordar también que es muy frecuente en mayores de 60 años y a menudo con la decadencia de la edad de la vida, ¿no? En cuanto a su epidemiología, como les comentaba, la edad mediana es de 60 a 65 años, una frecuencia de 7 a 9% de todos los melanomas. Se menciona que en caucásicos es de 2% y en asiáticos en un 8%, ¿no? Y en africanos y afroamericanos en un 50%. Tiene una proporción mayormente en varones que mujeres y bueno, según la epidemiología, se produce mayormente en poblaciones japonesas, ¿no? En negros y en estadounidenses, ¿no? En cuanto a la patogénesis, vamos a mencionar que estas máculas pigmentadas que se van a observar en las plantas de los pies o en las manos o en las uñas van a ser equivalentes a un neodesmoplásico, ¿no? O a lo que ya comentaba, ¿no? A las lesiones precursoras. Y principalmente que va a tener la misma patogénesis que el melanoma lentiginoso. Este melanoma va a tener un patrón de crecimiento similar al melanoma lentiginoso maligno, ¿no? En cuanto a la clínica, va a tener una fase de crecimiento, el cual va a ser considerado una mancha de crecimiento gradual y van a aparecer en forma de nódulos, a veces va a haber zonas de ulceración, va a haber deformidad de las uñas y desprendimiento de estas, ¿no? Lo importante es que la clínica o cómo va a venir el paciente es que va a presentar lesiones cutáneas sacrales en palma y en la planta de los pies, ¿no? Van a tener bordes irregulares, pueden estar bien definidos o mal definidos. También hay otra clínica, en el caso que sea subunguial, esta va a comenzar en la matriz de la uña, afectando el lecho unguial y la placa unguial, ¿no? Y como podemos ver en la imagen, en la figura 17, en la figura A podemos ver, ¿no? Al melanoma lentiginoso acral en el pulgar, ¿no? En la imagen B, por ejemplo, es un tumor que ha reemplazado todo el lecho unguial, ¿no? En la imagen C y en la imagen D, lo que se presenta en la planta de los pies, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. En cuanto al diagnóstico diferencial del lentiginoso acral, del melanoma, vamos a diferenciarlo con una pigmentación subfungial, con una verruga plantar, como una hemorragia subfungial, o otra causa, una infección micótica por una destrucción de la placa unguial, o un granuloma piógeno, ¿no? O en forma de nódulos. En cuanto a los exámenes de laboratorio, se va a recomendar a la dermatología o la dermascopía, el cual va a ser un diagnóstico histopatológico en la fase de crecimiento, ¿no? Tanto como ya lo comentaron los patrones, ¿no? Y este va a ser importante porque en este caso va a ser un poco difícil precisar, ¿no? Mediante las biopsias, la incisión que se va a hacer, ¿no? También se menciona que va a haber una inflamación linfocítica intensa en la unión dermoepidérmica y los melanocitos malignos van a ser invasivos, ¿no? Y fusiformes. En cuanto al pronóstico, este va a ser un poco dudoso o engañoso en cuanto a su aspecto clínico, ¿no? Porque podemos diferenciarlo, ¿no? Con diferentes etiologías, ya que estas lesiones van a ser planas y lo característico van a ser invasivos, ¿no? Su tasa de supervivencia se menciona que a los 5 años va a ser menor del 50% en el melanoma lentiginoso acral tipo volar, y en el tipo subfungial es su supervivencia a los 5 años en un 80%, ¿no? En cuanto al tratamiento de elección, va a ser la excisión quirúrgica, pero es importante también verificar la extensión, la visualización mediante la dermoscopía, ¿no? En cuanto al subfungial y volar, se recomienda la amputación tanto de los dedos de los pies y de las manos,
en la volar y plantar, se recomienda una incisión amplia con injerto de espesor parcial, o se puede realizar también, ¿no?, la biopsia del ganglio linfático centinela en cualquier tipo de de melanoma lentiginoso acral, ¿no? Como podemos ver en la imagen, ahí encontramos un melanoma maligno en el pie, el cual está en el segundo dedo del pie, con una casi destrucción total, ¿no?, de la placa unguial, ¿no? Y en la imagen C también nos puede hacer sospechar, o cuándo podemos considerar una manifestación maligna, ¿no?, en este caso de este tipo de melanoma, ¿no? Cuando podemos observar el signo de Hutchinson, que es la mancha en el dedo de la mano, como podemos ver en la imagen C, ¿no? También en esta tabla, ¿qué podemos considerar, no? Lesiones que son aisladas en un solo dígito, puede ocurrir en la cuarta o sexta década de la vida. La pigmentación va a ser previamente normal en la placa unguial, va a haber una aparición de la pigmentación, ¿no?, tanto larga o grande o oscura, ¿no?, a nivel de la proximidad, ¿no? También la pigmentación va a ser adquirida a nivel tanto del pulgar o del índice, ¿no?, como ya les estaba comentando. Y otro factor también importante es la historia familiar, si es que tiene melanoma, ¿no?, algún familiar, ¿no? Y también la pigmentación va a estar asociada a una accidente traumático, o que tenga una hematoma fungial, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. En cuanto al melanoma melánico, va a ser un marcador de pigmento característico, el cual va a tener una coloración rosa o roja, ¿no? Eso lo va a caracterizar. Se va a diagnosticar principalmente con la biopsia que se va a realizar, ¿no? También va a ser una variante poco común del cáncer de piel, y va a aparecer o va a comenzar cuando los melanocitos de la piel van a crecer sin control y van a formar tumores. Como ya les decía, tiene una coloración roja o rosa, va a pertenecer al 5% de los melanomas melanóticos, y su tratamiento va a ser una cirugía para extirpar el melanoma, o se puede utilizar inmunoterapia o terapia dirigida, quimioterapia, radiación, cirugía, entre otras combinaciones, ¿no? Y como podemos ver en la figura 12-18, al melanoma melánico, ¿no?, con su color característico. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto al melanoma maligno de la mucosa, van a ser poco frecuentes y van a tener una incidencia del 0,15%, se menciona. Esta se va a caracterizar porque va a aparecer en zonas de la mucosa, como la vulva y la vagina, en un 45%, y en las cavidades nasales y orales en un 43%. Para nosotros poder determinar este tipo de melanoma, va a ser un poco tardío, ¿no? Porque va a ser una pigmentación tanto profunda, va a tener una lesión irregular y a menudo va a ser tumoral, ¿no?, con signos de sangrado, y principalmente se va a presentar en la mucosa, ¿no? Esta va a manifestar una pigmentación tanto macular, y se menciona que cualquier área que sospechemos de esta siempre tiene que ser biopsiada, ¿no? En cuanto al melanoma de cavidad bucal, esto va a ser frecuente en personas de raza negra, en indios orientales, va a afectar la mucosa bucal gingival de ambos lados, y cuando hay una sola zona de melanosis, se debe efectuar la biopsia, ¿no? En cuanto al melanoma en los genitales, se va a originar en el glande, en el prepucio o en los labios menores, y en escasos casos en el clítoris, ¿no?, o en los labios mayores también. Estos se van a extender a la vagina en el borde mucocutáneo, y tienen el aspecto, ¿no?, del melanoma léntigo maligno, y van a ser un poco planos, por así decirlo, ¿no?
Y también la dermoscopía va a ser útil para poder delimitar o la lesión, ¿no? En cuanto al melanoma anorrectal, este va a ser considerado un tumor primario circunscrito, que puede ser polipoide o nodular, pero también puede presentarse de una manera similar, ¿no? Al melanoma léntico maligno, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. En cuanto al melanoma metastásico, este va a ocurrir principalmente entre un 15 a 26%. Su diseminación va a ser desde una zona primaria y este va a ocurrir a una zona de secuencia gradual, ¿no? Va a tener un proceso de melanoma primario y luego va a ocasionar una metástasis regional, ¿no? Y a posterior una metástasis a distancia, ¿no? Este melanoma metastásico también puede, como su nombre lo indica, ¿no? Puede presentarse a nivel de los ganglios linfáticos regionales e indicando por medio de una diseminación hematógena, ¿no? Y este melanoma metastásico va a ser frecuente en comparación con otro tipo de melanoma porque va a tener una diseminación, como ya les comenté, ¿no? Hematógena, va a ser más rápida, por así decirlo, ¿no? Y esta va a comprometer los tejidos subcutáneos, ¿no? En cuanto a la imagen que podemos ver, va a ser una lesión pigmentada. Por ejemplo, va a ser, acá en la imagen se ve un paciente varón de 35 años que va a estar durante 2 años, ¿no? Y lo refiere como una espinilla, ¿no? Pero no es en sí una espinilla, es un melanoma metastásico, ¿no? Se pueden observar ahí las pápulas alrededor de la cicatriz de la zona, ¿no? De la escisión, y tienen un color marrón azulado, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Podemos ver acá otro tipo de ejemplos, ¿no? De metástasis, en este caso de los ganglios linfáticos axilares. En la imagen B, a nivel de en la imagen C, perdón, podemos ver el tipo de diseminación hematógena. En la imagen D, una metástasis subcutánea, también por diseminación hematógena. Y en este caso muestran la diferencia, ¿no? Entre un paciente normal y un paciente que está con melanoma o tiene melanoma metastásico, ¿no? El cambio de la coloración de las manos. Siguiente, por favor. En cuanto a la estadificación del melanoma, este va a depender tanto de la clasificación TNM, ¿no? El cual va a ser, T va a considerarse como el tumor primario, N como los ganglios regionales y M como el compromiso metastásico, ¿no? Esta va a tener una clasificación de 4 categorías, T1, T2, T3, T4, y esto se va a realizar o se va a estadificar principalmente por el método de Breslov, ¿no? El cual va a medir el espesor del melanoma en cuanto a milímetros, se podría decir, ¿no? Desde la capa granulosa del epidermis hasta la porción más profunda del tumor, ¿no? Y ahí vamos a poder ver el nivel de invasión que va a tener, ¿no? El melanoma. Es bueno también recalcar que esta estadificación clínica va a diferenciar tanto las lesiones locales, regionales y a distancia, y se va a basar en la microestadificación del melanoma, ¿no? Y la valoración clínica. Y la estadificación anatomopatológica va a consistir en la microestadificación, ¿no? Tanto tumor primario, valoración patológica y los ganglios regionales, ¿no? Como podemos ver a la clasificación del TNM en el cuadro 12.4, el T1 va a considerar un espesor de menor a 1, el T2 de 1 a 2 milímetros, el T3 de 2 a 4 y el T4 de mayor de 4 milímetros, ¿no? En cuanto a la subclasificación o las categorías que engloba, va a mencionar en el T1 si es que va a tener ulceración o una mitosis, o no va a haber ulceración y mitosis.
posterior, ¿no? En cada clasificación, tanto T1, T2, T3, T4, ¿no? En cuanto a la clasificación N, este va a comprometer a los números de ganglios con metástasis, ¿no? N1 va a comprometer un ganglio, N2, 2 a 3 ganglios, N3, 4 o más ganglios con posible metástasis, y engloba, ¿no?, a la masa metastásica ganglionar como micrometástasis o macrometástasis, ¿no? En cuanto a la clasificación M, va a comprometer a la zona ya también, ¿no? M1A, en este caso, va a ser piel distante a nivel subcutáneo o metástasis ganglionares, el M1B a metástasis pulmonares y M1C a todas las demás metástasis viscerales, ¿no? O cualquier tipo de metástasis sistémica. En cuanto a las tasas de supervivencia para las etapas del TNM, se menciona que hay una tasa de supervivencia, ¿no? La clasificación T1 tiene una supervivencia de 5 a 10 años con un porcentaje de 90 a 95% de supervivencia. El T2 tiene, si no me equivoco, una tasa de supervivencia a los 5 años con un porcentaje de 50%, y el T3, bueno, tiene una tasa de supervivencia menor al 50%, ¿no? Se puede decir un 40%. Siguiente, por favor. Como ya les había mencionado, se cuenta con el sistema de Breslov, lo cual ve los niveles, ¿no?, del compromiso del melanoma, pero también hay otro sistema de evaluación, que es el sistema de CLAR, el cual ya también ve una invasión histológica y va a ayudar también a estimar el pronóstico y la tasa de sobrevida a los 10 años, ¿no? Y bueno, podemos mencionar acá que dentro de sus niveles se tiene el melanoma in situ como el nivel 1, por arriba de la membrana de la basal de la epidermis. El nivel 2 se va a extender a través de la membrana basal. El nivel 3, el tumor va a llenar ya también la dermis papilar. El nivel 4, el tumor se va a extender dentro de la dermis reticular. Y el nivel 5, el tumor se va a extender dentro de la grasa subcutánea, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al pronóstico, como ya les había comentado, puede ser bueno o grave a la vez, ¿no? Esto va a depender si es que se diagnostica el tumor en una etapa inicial o tardía, ¿no? O cuando ha ocurrido una metástasis tanto regional o a distancia, ¿no? También es importante resaltar la importancia de este diagnóstico tanto rápido, ¿no? Y interrogar a los pacientes los posibles factores de riesgo de melanoma y detectarlos a tiempo, ¿no? O considerarlos como grupos de riesgo, ¿no? En cuanto al tratamiento del melanoma, como ya vimos en la mayoría de los casos, el tratamiento de elección va a ser el quirúrgico, ¿no? O la excisión quirúrgica. Pero se comenta que hay opciones de tratamiento estándar dependiendo del estadio del melanoma, ¿no? Por ejemplo, en el melanoma estadio 0 se puede hacer la excisión, en el estadio 1 puede haber una excisión con un tratamiento ganglionar o sin este, en el estadio 2 puede haber la misma situación, una excisión quirúrgica con tratamiento ganglionar o sin este, ¿no? En cuanto al melanoma de estadio 3 y 4, ahí podemos usar una amplia variedad, ¿no?, de tratamiento, tanto como la terapia intralesional, la inmunoterapia, la quimioterapia o inhibidores de la transducción de señales, ¿no?, que posteriormente les voy a comentar. Siguiente, por favor. Bueno, para hacer un pequeño resumen como comparación de los patrones histológicos de los 4 subtipos principales del melanoma que ya comentaron antes, vamos a mencionar al melanoma léntigo maligno, que es el más frecuente. Va a tener un patrón lentiginoso, un tipo de célula dominante, va a ser epitelioide fusiforme, poco común dendrítico. El tipo de célula dominante va a ser epitelioide y va a haber en cuanto a su desmoplasia, neurotropismo y frecuencia de regresión, va a ser común, ¿no? Y principalmente eso en este cuadro. Siguiente, por favor. En cuanto a las directrices para poder nosotros hacer la biopsia del tratamiento quirúrgico, primero tenemos que recalcar que la biopsia para
escisión total con bordes reducidos, se tiene que realizar un procedimiento o de biopsia, ¿no? Óptimo cuando sea posible en el paciente, ¿no? La biopsia también, por incisión o en sacabocado, va a ser aceptable cuando no se va a poder realizar la biopsia por incisión total, ¿no? O cuando la lesión es de gran tamaño y va a necesitar un procedimiento amplio, ¿no? También se debe hacer la biopsia cuando queremos obtener la muestra de la lesión, ¿no? Si es que la muestra es elevada, tenemos que resecar la zona. Si es plana, tenemos que resecar también la zona más oscura. En cuanto al melanoma in situ, su tratamiento va a ser la incisión, ¿no? Con un borde de 0,5 centímetros. En cuanto al melanoma del léntigo maligno, tenemos que resecar con un borde de 1 centímetro más allá de la lesión clínicamente visible o de la cicatriz de la biopsia, ¿no? Se tiene que resecar hasta la fascia o hasta el músculo subyacente donde no va a haber la fascia y usar los colgajos de la piel, ¿no? O los injertos cutáneos para poder hacer el cierre, ¿no? En este caso del melanoma léntigo maligno, no se va a recomendar la disección de los ganglios, a menos que los ganglios se van a palpar o se sospeche de la presencia de un tumor, ¿no? Y siguiente, por favor. En cuanto al melanoma superficial diseminado y el melanoma nodular y el melanoma léntigo acral, vamos a ver de acuerdo al tamaño, no a la dimensión. Si es un espesor de menor de 1 milímetro, se tiene que resecar con un margen de 1 centímetro, ¿no? Desde el borde de la lesión. Y en cuanto al espesor de 1 a 4 milímetros, se tiene que resecar 2 centímetros desde el borde de la lesión, excepto en cara, donde se puede ser necesario, ¿no?, bordes más estrechos, ¿no? En cuanto a la linfadenectomía, este se va a llevar a cabo en forma selectiva y en solo para zonas ganglionares con células tumorales ocultas, ¿no? O cuando haya la presencia del ganglio linfático centinela positivo, ¿no? También se va a recomendar que la disección ganglionar terapéutica cuando los ganglios van a ser clínicamente palpables y se va a ver la presencia del tumor, ¿no? Y en el caso de que el ganglio regional sea positivo y se reseque y por completo sin signos de metástasis va a haber a distancia un compromiso, se tiene que valorar el tratamiento postquirúrgico con interferón alfa 2 beta, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento específico, como ya les había comentado, ¿no? Se tiene la decisión quirúrgica, el cual va a ser la principal modalidad de tratamiento de melanoma, ¿no? En cuanto al tratamiento ganglionar, se va a tener dos tipos, a la biopsia de ganglio linfático centinela o a la disección de ganglionar completa, ¿no? El linfático centinela se tiene que hacer un mapeo linfático y la biopsia del ganglio linfático, ¿no? Para poder detectar las metástasis en los ganglios, ¿no? Y principalmente en pacientes con tumores primarios que van a medir de 1 a 4 milímetros. En cuanto a la disección ganglionar completa, esto se va a realizar en pacientes que van a tener compromiso micro o macroscópico, ¿no?, de los ganglios linfáticos y se tienen que someter a disección ganglionar completa, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la terapia adyuvante o tratamiento alterno, se menciona que para estudios recién realizados, para pacientes en riesgo alto de recidiva, después de una resección completa, se va a tener dos tipos de tratamiento, ¿no? Unos que van a actuar sobre los puntos de control inmunitario y otros en la transducción de las señales, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos al ipilimumab, el cual es un inhibidor de lo inmunitario, el cual va a ser, bueno, fue aprobado por la FDA y se vio que tiene una supervivencia buena, ¿no? Con una dosificación de 10 miligramos por kilogramo de peso, pero posteriormente se vio que tenía una toxicidad significativa, ¿no? También se realizaron otros estudios como el nivolumab o el pembrolizumab, los cuales estos también
inhibían la transducción de los señales, ¿no? Y también tienen un efecto significativo, ¿no? En la supervivencia del melanoma, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento sistémico, en este caso del estadio 3, irresecable, y en el estadio 4, irrecidivante, se va a tener a la inmunoterapia, ¿no? Se tiene a los inhibidores de los puntos de control, los cuales son el ipilimumab, el nivolumab y el pembrolizumab, ¿no? También se cuenta con la interleucina 2, el cual también están en fases de evaluación, en fases de 3 de ensayos, los cuales también pueden ser utilizados en el melanoma metastásico, ¿no? Otra terapia es la inhibición de los puntos de control, lo cual es importante ya que actúa ya también en la patogénesis o el mecanismo de acción, ¿no? Del desarrollo del melanoma, como es la muerte celular programada 1 y a nivel del antígeno 4 linfocítico 4 T citotóxico, ¿no? Los cuales son también, bueno, son considerados parte de la patogénesis del melanoma, ¿no? En este caso se encuentran también estos fármacos, el ipilimumab y el nivolumab, los cuales han demostrado una buena supervivencia, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a los inhibidores de la transducción de señales, estos van a actuar principalmente en la inhibición del BRAF y en los inhibidores del MEK, ¿no? Los cuales van a tener una cierta eficacia o importante papel en la evolución natural del melanoma. Pero estos no van a ser curativos, por así decirlo. Son como tratamientos de prevención, por así decirlo. Dentro de los inhibidores BRAF se cuenta con el bemorafenib y el dabrafenib, los cuales son fármacos recién estudiados y tienen buena eficacia, ¿no? En cuanto a los inhibidores MEK, se tiene al tramatenib y al cobimetinib, los cuales también actúan a nivel del MEK1 y MEK2 y van a inhibir la transducción de señales principalmente, ¿no? Y se comenta también que estos dos inhibidores se pueden usar, ¿no? De manera paulativa, ¿no? Como les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Como quimioterapia se va a tener a la dacarbazina, a la temozolomida y a la terapia paliativa local. La dacarbazina, esta se aprobó en el año 1970 a partir de las tasas de respuesta general que tenía y dependiendo por su tasa de respuesta, ¿no? Que era de un 10 a 20%. Y se menciona que esta se usó, ¿no? Como un estudio en aquellos años, ¿no? Y los cuales tenían un buen control en esos ensayos que se realizaron, pero acoplaron a la dacarbazina, el ipilimumab, con el bemorafenib, ¿no? La temozolomida, ya también se menciona que en un ensayo de fase 3 tuvo una buena eficacia o un buen control, ¿no? En esos ensayos, y tenía el efecto similar que la dacarbazina, ¿no? Pero falta hacer estudios sobre este medicamento, ¿no? En cuanto a la terapia paliativa local, se va a realizar, o es posible que la linfadenectomía regional va a servir para la paliación del melanoma con metástasis a distancias en áreas ganglionares y va a ser usada en casos en metástasis a distancia, ¿no? A pulmón, a nivel de tracto gastrointestinal, a nivel de huesos o a nivel sistémico, ¿no? Siguiente, por favor. Uno, ya. Ahí no, regresenlo. Lo que les estaba comentando, según estudios a futuro, se menciona como tratamiento o algoritmo de tratamiento que en estadios 1 a 2 se tiene que hacer la cirugía, ¿no? Con una incisión local, por ejemplo, en el melanoma in situ con un diámetro de 0.5, menor a 2 milímetros o mayor a 2 milímetros, ¿no? En el estadio 3 se tiene que hacer una
cirugía completa de disección del nódulo linfático en los estadios 3B y 3C. Y en el estadio 4 se tiene que considerar una metastasectomía del ganglio, ¿no? En cuanto al tratamiento sistémico, en el estadio 1 y 2 se recomienda la terapia adyuvante, ¿no? Como son las dosis bajas de interferón alfa 2 beta, el que les comentaba, pero en pacientes que tengan alto nivel de riesgo, ¿no? O en el estadio 3 se menciona el tratamiento adyuvante como los tratamientos bloqueadores de control inmune, si no me equivoco, los cuales van a ser el nivolumab, el pembrolizumab y el ipilimumab. En el estadio 4 se menciona los bloqueadores de control inmune, pero en este caso era lo que les decía, ¿no? La combinación, ¿no? El ipilimumab más el nivolumab o más el quimioterápico, ¿no? También se menciona a los fármacos del PDI, anticuerpos en uso de monoterapia, o los últimos, ¿no? Son los inhibidores MEK y BRAF, en caso de que haya mutaciones, ¿no? Bueno, estos van a actuar a nivel de la patogénesis, ¿no? Siguiente, por favor. Y se están haciendo nuevos estudios también, como otros fármacos, en este caso del estadio 4 del melanoma o el diseminado, los cuales podemos mencionar, ¿no? Acá el epacadostas, el cual va a ser un inhibidor IDO, que está en fase 3, el idoximov, que también va a actuar en el inhibidor IDO, pero está en fase 1 y 2 todavía. El inhibidor de control inmune, como el IMP-321, que está en fase 1 de estudio. Eh, Otros que van a actuar coestimulando al TCR, a las señales TCR, como el barilumab, por ejemplo, las vacunaciones como el lipomerif, el ivacmutanome, que recién están en estudios, ¿no? Principalmente. Siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo, doctora. Ok. Ha estado bastante completa la exposición. A ver. Para los que no han expuesto, ¿tienen alguna duda? Sí, doctora, una pregunta. ¿Cuál es el melanoma que tiene, digamos, el que tiene peor pronóstico? A ver, ¿qué dicen sus compañeros? Mencionó un título gigante que decía el melanoma más maligno. Antes que los expositores, ¿alguien sabe? Doctorita, ya. Bueno, la pregunta de mi compañera yo la entiendo como si fuera dentro de todos los melanomas que hemos hablado, de acuerdo a la clasificación, ¿no? Como vimos, tanto la clasificación melanoma y la clasificación no melanoma, los que encontramos al carcinoma vasocelular y al espinocelular, ¿no? Entonces, pienso que dentro el tipo de cáncer más peor, por así decirlo, sería el vasocelular para mí, ¿no? Porque el melanoma en este caso es difícil su detección, ¿no? Pero no es, como vimos en la clasificación, son poco frecuentes y lo podemos confundir, ¿no? Como un simple lunar, ¿no? Entonces, pienso eso. Ok. A ver, Luisa.
Ok. En la exposición mencionaron como el más maligno al melanoma cutáneo. ¿Sí? No solo yo he escuchado. Entre años había una diapositiva gigante, un título que decía melanoma, el tipo de melanoma más maligno. ¿Sí? Ok. Entonces, para la siguiente, el grupo va a revisar si el nodular o el cutáneo es el más maligno. ¿Ok? Ya. Ahora, a ver, para sus compañeros que no han expuesto, ¿cuáles son las lesiones precursoras del melanoma? Menciono que habían dos lesiones precursoras, ¿cierto? Sí, doctorita. Para Ay, los que no han expuesto. allá. Perdón. Hablo, doctora, del, Alessandra. del nevo melanocítico displásico, uno de ellos que era uno de los, digamos, precursores del, o sea, básicamente dijeron que era o sea, era un tipo especial de lesión que pigmentada, ¿no? Que era adquirida y circunscrita y que representaba trastornos de proliferación de los melanocitos, ¿no? Y algo importante que dijeron fue que era precursor del tipo de melanoma de extensión superficial, si no me equivoco. Ya. Ese es uno de los precursores. ¿Y el otro? El congénito, doctora. No. A ver, Doctora, el Joaquín. congénito. Ajá. Mariela Pero te sí, ganó. sí, tengo la información. Congénito, doctora. Ajá. Para contestar mejor, levanta la mano porque tu compañero lindo ha levantado la mano y tú hablaste. Así que No se te- quitaron. Está bien. Es el melanoma, ¿cómo es? Melanocítico congénito, ¿no? Aquí, Chuchu, Mariela. Ok. A ver, ¿qué más? Allá. Su compañero, o su compañera creo, fue que mencionó que había un signo dentro del melanoma lentiginoso acral. Que nos indicaba cuán maligna puede ser la lesión. Ujú. Signo de Huntington, doctora. Por ahí va, pero no está bien dicho. Por ahí va. Huntington es la enfermedad, pero no ha dicho Huntington, ha dicho algo parecido. Hutchinson, doctora. Ay, Hutchinson, eso es el signo de Hutchinson. Eunice, ¿no? Sí, doctora. Ok, ¿qué más? Allá. ¿Cuál es el melanoma más frecuente? También lo mencionó, el tipo de melanoma más frecuente. A ver, Luisa. Ujú. Ya, ¿qué dice el grupo? Sí, está bien, doctorita. Está bien, doctora. Es la más frecuente, un 70%, y se da más a una edad de 30 a 50 años, una mediana de 37 años y más en mujeres. Ok, perfecto. ¿Qué más? Allá.
Su compañero hizo referencia a dos índices, ¿no? Habló de dos índices. El índice de Breslow, el índice de Clark. ¿A qué hace referencia cada uno de ellos? Eso es importante. Si han visto, cuando él habla del tratamiento, habla de milímetros, ¿no? De acuerdo a la invasión y de acuerdo a eso, la resección. Miriam. Sí, doctora, del índice de Breslow este va a medir la profundidad, se va a dar en milímetros y este va a dar desde el estrato granuloso y hasta la cera melánica y que va a ser la más profunda. Y como iba mencionando, va a ser, ¿no? Que se va a describir en porcentajes y va a ir desde un rango desde menor a 1 milímetro hasta mayor a 4 milímetros. El de menor de 1 milímetro va a tener menor riesgo y su pronóstico va a ser bueno, va a ser hasta de 1 a 26%. En cambio, del de 1 a 2 milímetros va a ser moderado en un 87%. Y el tercero es de 2 a 4 milímetros con un riesgo elevado hasta del 70%. Y el de mayor de 4 milímetros, este sí va a tener un mal pronóstico en 50%. En cambio, en el nivel de Clark este va a ser, este es un poco menos utilizado porque el más conocido es el de Breslow, pero en este se va a medir el índice, o se va a dar una estratificación del índice, del índice de Breslow. Por ejemplo, lo va a clasificar de 1 a 5. En el 1, este no va a rebasar la membrana basal. En cambio, en el 2 va a invadir la parte de la dermis papilar y la 3 va a invadir la dermis papilar de forma masiva. En cambio, la 4 va a invadir hasta la dermis reticular y en la 5 va a invadir todo el tejido celular subcutáneo. Ok, bien. Lo de Breslow estamos bien. ¿Y Clark? ¿Algo más que tenga que decir de Clark? Ah, que va a medir la profundidad del tumor según ese nivel del tema epidérmico. Por eso lo clasifica así o sea, lo clasifica hasta dónde o hasta qué nivel dermopidérmico va a afectar el tumor. Ya. Flor. Doctora, el índice de Clark o el sistema de Clark también nos va a servir bastante para ver, una, la invasión histológica y también para estimar el pronóstico y tasa de sobrevida dentro de 10 años. Exacto. Pronóstico y sobrevida. Ya. ¿Alguien más algo que decir? Ya. Ok. ¿Qué más? Ya. Respecto a los niveles de resección, tu compañero mencionaba unos niveles. ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan? Eso es importante, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hablado del carcinoma vasocelular? Un estándar es de 3 a 5 milímetros. Carcinoma espinocelular, el estándar es 1 centímetro. Y en melanoma, ¿cuál es el estándar? A ver, Luisa.
Ok, ¿alguien tiene algo más? ¿El grupo? Hola, el grupo. Doctorita, disculpe, no le escucho bien. Tu compañera mencionó unos conceptos. ¿Están de acuerdo para la reflexión? Eh, ya, en cuanto a la pregunta que hizo la compañera, la respuesta sería que bueno, de acuerdo al nivel, va a ser el menor a 1, menor a 1 milímetro y mayor a 4 milímetros. Eso sería la diferencia para poder estadificar, ¿no? En T1, T2, T3, T4. Y como, bueno, en las directrices que les comenté, ¿no? También la compañera lo recalca, ¿no? Que cuando, digamos, va a ser menor a 1 centímetro, perdón, el espesor va a ser menor a 1 milímetro, tenemos que resecar la parte en 1 centímetro. Si en el caso va a ser mayor de, bueno, sería, claro, mayor de 1 o a 4, se tiene que hacer una resección de 2 centímetros en este caso. Eso sería, creo. Ok, ya. Eso es como cuando se menciona y su compañera dice que se hacen dos estadios, ¿no? Que primero se toma una biopsia en la que se identifica el nivel de la profundidad y luego se decide los márgenes de resección. La realidad es que poco se hace esa, o sea, tú ves característica de melanoma y ya, y por lo general decides cuánto es que vas a sacar y en profundidad te vas hasta resecar toda la epidermis y la dermis, ¿no? Entonces, de manera estándar, dado que no hacemos en dos estadios, o si haces en dos estadios, por lo general los patólogos, no todos, te informan a nivel de Breslow. Entonces, si no tienes ese nivel o no tienes la estadificación de la profundidad, entonces la resección segura es 2 centímetros. ¿Ok? Una resección segura es 2 centímetros. Si se tiene, como ha mencionado el dato de la profundidad en milímetros, pues sí se puede ser un poco más ahorrador, menor de 1 milímetro o hasta 1 milímetro, como mencionó su compañero, puede ser de 1 centímetro y si es más, 2 centímetros. Pero si no tuviéramos ese antecedente, no tenemos la biopsia para ver el nivel, pues el estándar es 2 centímetros. ¿Ok? Más allá de eso, se ha visto que no varía en realidad. Más allá de 2 centímetros, la variación es mínima, por eso que el estándar suele ser 2 centímetros. Así sea más grande, el nivel de variación casi no es mayor. ¿Qué más? Creo que nada más. El melanoma es básicamente eso. Y hablaba su compañero de resección ganglionar, hablaba del ganglio centinela. ¿En qué caso se hace estudio de ganglio centinela? Cuando hay compromiso microscópico de uno de los más grandes. Ya, a ver, Joana, Luisa. Ya, ¿qué dice el grupo? Sí, doctorita, está bien lo que menciona mi compañera. Bien. ¿Y en qué momento decides hacer un tratamiento, es una resección radical ganglionar? ¿Tú le has puesto? ¿Cómo le has puesto? Ganglionar completa, creo, Miriam. Doctorita, leí que, por ejemplo, solo se va a extirpar si es que no se encuentran si no se encuentran células tumorales en el análisis histológico de la pieza.
sea, primero es que en el ganglio se va a biopsiar y si es que no se encuentra, no se extirpa. Ok. ¿Qué dice el grupo? Doctorita, ya. Ujú. Eh, con todo lo que ya comentaron mis compañeros, o sea, del índice de Breslow menor a 0.8 milímetros o mayor a 0.8, esto se tiene que correlacionar, bueno, mediante la técnica es con el tecnesio 99, ¿no? Si vemos, bueno, primero tenemos que observar, ¿no? El, el melanoma, ver cómo va su evolución y luego de eso hacemos esta biopsia, ¿no? Que es en como su nombre indica, ¿no? En el ganglio centinela, o sea, en el ganglio linfático de mayor drenaje, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a extirpar este ganglio y lo que comentaba el compañero, ¿no? Si es que va a haber en este caso células tumorales, tenemos que llevarlo a histología principalmente, ¿no? Y si es que, digamos, sale negativo, si no me equivoco, solo se hace seguimiento y se realiza la linfadectomía, ¿no? Doctora, para agregar a lo que dijo mi compañero, también en su exposición mencionaron que se va a recomendar hacer una disección ganglionar cuando los ganglios clínicamente van a ser palpables, o bueno, cuando, como ya lo mencionamos, se sospecha que haya un tumor. Pero también dice que cuando salga el ganglio linfático centinela positivo. Ujú. Sí, a eso quería llegar, porque en tu exposición mencionaste. Y una de las razones para hacer ganglio centinela o disección ganglionar es que haya al examen clínico evidencia de ganglios palpables, ¿no? Entonces, eso es lo otro, ¿no? El índice mayor de 0.8 milímetros y para hacer una disección ganglionar, pues ganglios palpables. Ok, yo creo que con eso está bastante claro. ¿Tienen alguna consulta, pregunta? Todos esos son los conceptos más importantes de melanoma. Algo que mencionaba su compañero, cuando hicieron la primera pregunta, él mencionó y dijo que creía que el cáncer vasocelular era el cáncer más agresivo entre el melanocítico y el no melanocítico. ¿Qué opina el resto? Doctora, disculpe. A ver, Miriam, y después Ariana Samira, creo. A ver, Miriam. Sí, doctora, dentro de los dos que se mencionaron, o los no melanocíticos, el de mayor pronóstico, o el que tiene más mal pronóstico sería el espinocelular. Y dentro de este es el melanocito, sería pues, el cáncer o entre el melanocítico y no melanocítico. Considero que el melanocítico es de más, bueno, tiene mucho más mal pronóstico porque si alcanza, por ejemplo, los valores que se dijo que alcanza mayor de 6 milímetros si se ven los bordes irregulares, entonces, o las diferentes características, si sigue un crecimiento rápido con el tiempo, entonces vamos a ver que este va a ser mucho más maligno o de mal pronóstico en comparación con los otros dos. Ok. Samira, ¿tú qué opinas? Tú vas a hablar, creo. Sí, doctora, quería también decir que en realidad los cánceres de piel más agresivos o que tienen forma más grave, pues son efectivamente los melanocíticos y dentro de ellos está el melanoma. Yo también leí eso, que es la forma más grave de cáncer de piel. Ok, en eso estoy de acuerdo. El cáncer vasocelular es el cáncer más frecuente, pero no por ser más frecuente es el más maligno, ¿no? El maligno son los cánceres melanocíticos, el melanoma dentro de ellos. Y si hablamos de no melanocíticos, entre el vasocelular y el espinocelular es el más maligno, más agresivo. Ok, y eso ya está bastante claro. Ya chicos, entonces creo que eso ha sido todo por hoy. Bien, toda esa información es la que tienen que repasar para que por ahí entre alguna pregunta en el examen. Próximo martes nos toca
Uy, ya no toca examen, creo, la próxima, ¿no? Ya voy a coordinar cómo se va a hacer, porque me dijeron que les iban a tomar presencial, creo. O por lo menos eso dice el syllabus. Así que vamos a ver. Ya coordinaré para enviar las preguntas. ¿A ustedes les han dicho algo? Ya están programando exámenes, me imagino, ¿o no? Voy a ver ¿cómo es que la jefe del departamento académico? Creo que cuando hicimos los sílabos dijeron que lo que era invariable era el examen presencial. Pero si ellos dicen que puede ser virtual, por mí normal, yo no estoy allá. O sea, si va a ser presencial, van a ser ellos quienes se van a tomar el examen, no yo. Ok, entonces voy a consultar en estos días y el día jueves o viernes a más tardar debo tenerles una respuesta. Me hace recordar la delegada, por favor. Tengo tantas cosas en la cabeza que se me va a olvidar. Ok, ya, 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 perfecto. Está bien. Entonces, los veo el día martes. No oigo. Cuídense, nos vemos. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.